A lo largo de la historia, los gobiernos han llevado a cabo experimentos secretos en nombre de la ciencia, la seguridad o el poder, a menudo a costa de vidas humanas. Muchos de estos programas permanecieron ocultos durante décadas, solo para ser revelados a través de documentos desclasificados o denunciantes. Implican control mental, guerra biológica y manipulación psicológica, a veces con ciudadanos desprevenidos. Las víctimas fueron engañadas, drogadas o expuestas a sustancias letales sin su consentimiento. Estos casos plantean preguntas escalofriantes. ¿Hasta dónde llegarán los que ostentan el poder y qué más permanece oculto? Hoy exploramos algunos de los experimentos gubernamentales secretos más impactantes de la historia en programas reales que parecen ciencia ficción, pero que fueron demasiado reales. MK Ultra. Experimentos de control mental. MK Ultra fue un proyecto ultra secreto de la CIA, ya que se desarrolló desde principios de la década de 1950 hasta mediados de la de 1970, cuyo objetivo era desarrollar técnicas de control mental e interrogatorio. El programa utilizó métodos como el LSD, la privación sensorial, la terapia de electrochoque y la hipnosis, tanto en participantes voluntarios como involuntarios. Muchas víctimas desconocían que formaban parte de un experimento. Universidades, hospitales e incluso prisiones se utilizaban como campos de prueba. El objetivo era manipular los pensamientos, recuerdos y comportamiento de las personas, creando potencialmente agentes capaces de operar sin ser conscientes. Cuando el proyecto fue descubierto, la CIA ya destruyó la mayoría de los registros, lo que significa que el alcance total de las actividades de MK Ultra podría no conocerse nunca. Operación Clímax de Medianoche como parte de MK Ultra. La CIA lanzó la Operación Clímax de Medianoche en la década de 1950. La agencia instaló casas de seguridad en San Francisco y Nueva York, contratando prostitutas para atraer a hombres desprevenidos. Una vez dentro, los objetivos eran inyectados secretamente con LSD y observados a través de espejos unidireccionales por agentes de la CIA. El objetivo era estudiar los efectos de las drogas en situaciones reales y comprometedoras, con la posibilidad de utilizar estos métodos para chantaje o interrogatorio. Algunas sesiones incluían experimentos psicológicos extraños para comprobar si era posible manipular a las personas para que revelaran secretos. Este programa desdibujó la línea entre espionaje y explotación, dejando un capítulo inquietante en la historia de la inteligencia durante la Guerra Fría. Proyecto Alcachofa. Antes de MK Ultra, la CIA ya experimentó con el proyecto Alcachofa a principios de la década de 1950. Su misión: explorar si la hipnosis, las drogas y el condicionamiento psicológico podían controlar la mente de una persona. El programa investigó los sueros de la verdad, la adicción forzada a las drogas y las sustancias que inducen amnesia. Uno de los objetivos era crear al asesino perfecto, alguien capaz de matar a la orden y no tener memoria después. Prisioneros, pacientes psiquiátricos y agentes extranjeros solían ser los sujetos de prueba. El proyecto Alcachofa evolucionó a MK Ultra, ampliando el alcance de la experimentación humana. Si bien no está claro el éxito de estos métodos, la mera idea de borrar o reescribir la memoria de una persona demuestra hasta dónde estaban dispuestas a llegar las agencias de inteligencia. Estudio de sífilis de Tuskegee, de 1932 a 1972. El Servicio de Salud Pública de EEE en Wuhan llevó a cabo el estudio de sífilis de Tuskegee, uno de los experimentos médicos más infames de la historia estadounidense. Se inscribieron 600 hombres afroamericanos en Alabama. De los cuales 399 ya estaban infectados con sífilis. Se les dijo que estaban recibiendo tratamiento, pero en realidad
Los médicos les negaron medicamentos eficaces, como la penicilina, para observar la progresión natural de la enfermedad. Muchos participantes sufrieron graves consecuencias para la salud y algunos fallecieron. El estudio también causó infecciones en sus cónyuges y defectos congénitos en los niños. Al ser revelado, el experimento conmocionó al país, lo que condujo a leyes de ética médica más estrictas y al requisito del consentimiento informado en todas las investigaciones. Operación Sea Spray en 1950. La Armada de en Wuhan llevó a cabo la Operación Sea Spray en San Francisco. Buques liberaron nubes de la bacteria Serratia marcescens sobre la ciudad para probar cómo un arma biológica podría dispersarse en una zona poblada. Los residentes desconocían que formaban parte de un experimento. Poco después, se produjo un aumento repentino de infecciones raras y al menos una persona falleció. En aquel momento, las autoridades descartaron cualquier vínculo con la operación. Pero décadas después, documentos confirmaron el suceso. La prueba planteó importantes cuestiones éticas sobre la exposición de civiles a agentes biológicos desconocidos, especialmente sin consentimiento, lo que puso de relieve los riesgos que los gobiernos podían alcanzar al prepararse para una guerra biológica. El experimento de la prisión de Stanford en 1971. El psicólogo Philip Zimbardo dirigió el experimento de la prisión de Stanford para estudiar los efectos psicológicos de la autoridad y el poder. 24 estudiantes universitarios varones fueron asignados aleatoriamente a roles de guardias o prisioneros en una prisión simulada en el sótano de Stanford. En cuestión de días, los guardias comenzaron a abusar de su autoridad, humillando y atormentando psicológicamente a los prisioneros. La situación se agravó tan rápidamente que el experimento, de 2 semanas de duración, se suspendió tras solo 6 días, aunque no fue un proyecto gubernamental. Sigue siendo un ejemplo notable de con qué rapidez la gente común puede volverse cruel bajo la autoridad institucional, lo que plantea interrogantes sobre la dinámica militar, penitenciaria y policial. Unidad 731, Programa de Guerra Biológica de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. La Unidad 731 de Japón llevó a cabo algunos de los experimentos humanos más horribles de la historia. Enfermedades como el antrax y la peste se convirtieron en armas y se propagaron en aldeas de prueba. Después de la guerra, en lugar de ser juzgados, muchos científicos de la Unidad 731 obtuvieron inmunidad por parte de Estados Unidos a cambio de los datos de sus investigaciones, lo que demuestra cómo la política en tiempos de guerra puede proteger incluso a los criminales de guerra más brutales. Operación Paperclip. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reclutó en secreto a más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes en el marco de la Operación Paperclip. Muchos habían sido miembros del partido nazi y estuvieron involucrados en crímenes de guerra, incluyendo la experimentación humana. El gobierno estadounidense buscó su experiencia para la Guerra Fría, especialmente en cohetería, medicina y tecnología militar. Figuraos como Wernher von Braun, quien jugó un papel clave en el programa Apolo de la NASA, surgieron de este reclutamiento. La operación sigue siendo controvertida, ya que permitió a personas con pasados oscuros escapar de la justicia en nombre del progreso científico y la seguridad nacional, lo que plantea cuestiones morales que aún persisten. Proyecto Stargate. Espías psíquicos. El proyecto Stargate fue un programa del ejército de NUJA y la CIA lanzado durante la Guerra Fría para investigar fenómenos psíquicos, en particular la visión remota, la capacidad de visualizar lugares o eventos distantes. A partir de la década de 1970, los participantes intentaron localizar rehenes, identificar instalaciones militares o recopilar información,
sin estar físicamente presentes. Si bien algunos afirmaron tener éxito, los informes oficiales concluyeron que los resultados fueron inconsistentes y poco fiables. El programa se suspendió en la década de 1990, pero no antes de que se gastaran millones de dólares en explorar la posibilidad del espionaje psíquico. Su existencia demuestra la desesperación de las agencias de inteligencia por explorar incluso los métodos más extraños en momentos de gran tensión global. Los experimentos del arsenal de Edgewood de 1948 o 1975, el ejército de los Estados Unidos realizó experimentos químicos y con drogas con soldados en el arsenal de Edgewood, Maryland. Los voluntarios fueron expuestos a agentes nerviosos, alucinógenos y otras sustancias de guerra química para estudiar sus efectos y desarrollar contramedidas. Muchos sujetos reportaron posteriormente daños físicos y psicológicos a largo plazo. Aunque el programa era oficialmente voluntario, muchos soldados afirman que no se les informó completamente sobre los riesgos. Estos experimentos ponen de relieve cómo el personal militar puede ser explotado en nombre de la defensa nacional, a menudo sin total transparencia. Décadas después, los veteranos siguen luchando por el reconocimiento y la compensación por el daño que sufrieron durante estas pruebas. Cierre a continuación de la conspiración. Estos casos revelan una verdad inquietante. Cuando los gobiernos operan en secreto, los límites éticos pueden desvanecerse, ya sea por motivos de guerra, inteligencia o ciencia. Innumerables personas han sido sometidas a experimentos peligrosos y a menudo inhumanos sin su consentimiento. Si bien algunos de estos programas son ahora de dominio público, muchos archivos permanecen clasificados. Es posible que proyectos similares sigan llevándose a cabo hoy en día, ocultos a la vista del público, a la espera de ser descubiertos. La historia nos muestra que la línea entre proteger a una nación y violar los derechos humanos es peligrosamente delgada. La verdadera pregunta es, ¿así lo hicieron antes? ¿Qué les impide hacerlo de nuevo?